Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Espero que sea un canal que ustedes disfruten mucho, del cual aprendan muchísimo, el cual aclare muchísimo las dudas que ustedes tienen con respecto a su proceso de homologación como enfermeros en Estados Unidos. Les doy la bienvenida y espero que este video también sea muy importante para ustedes. En este video quiero tocar un tema que es de mucho interés para muchos de ustedes y es el tema de los travel nurses. Entonces, ¿qué significa esto de ser travel nurse? Resulta que hay uno de los roles que se pueden tener en Estados Unidos como enfermero registrado y es poder tener contratos cortos para cubrir aquellas plazas o aquellos requisitos o aquellos puestos que están disponibles en ciertos servicios, unidades y que el hospital necesita cubrir de manera urgente, pero por un corto plazo. Por ejemplo, cuando las personas están en algún tipo de licencia de maternidad, cuando el hospital necesita, no sé, cubrir algún tipo de servicio porque hace falta enfermeros o personal. Y esa es una opción que ha tomado mucha más fuerza, porque de hecho muchos enfermeros ya no quieren ser enfermeros de planta o de contrato, sino que están interesados en hacer travel nurse. Y la razón por la cual están interesados en esto es porque los travel nurse pues ganan muchísimo mejor. ¿Y cuál es la razón por la cual los travel nurse ganan muchísimo mejor? La razón es porque los hospitales para este tipo de contratos reconocen viáticos, el pago de viáticos adicionales para el enfermero. ¿Qué quiere decir esto? Que como en teoría el travel nurse está para cubrir una vacante de corto plazo en el hospital, y en muchos casos son personas que tienen que viajar de una ciudad lejana a donde está el hospital para cubrir este contrato por un periodo corto. Entonces es por esto que muchos hospitales asumen este tipo de contratos para cubrir esta vacante de manera temporal, pagándole los estipendios de viajes, de acomodación al enfermero. Entonces estamos hablando de que los travel nurse pueden hacer muchísimo dinero. De hecho, he escuchado, no lo he visto con pues, mis propios ojos, pero he escuchado de enfermeros que hacen hasta $10,000 a la semana en sus contratos de travel nurse. ¿De qué depende esto? Depende de muchos factores, del estado en el que la persona esté trabajando, depende del tipo de contrato que tenga, depende de muchas cosas, pero digamos que es una manera muy común en la cual los enfermeros actuales están haciendo sus contratos y están haciendo mucho más dinero del que podrían hacer con un contrato convencional. ¿Qué se necesita para ser travel nurse? Entonces, una de las cosas que siempre se va a recomendar para que ustedes, si quieren, puedan hacer travel nurse, lo primero va a ser obligatoriamente que tengan una licencia que les permita ejercer en el estado donde ustedes quieren hacer el contrato. Recuerden que siempre va a ser necesario para ejercer como enfermero registrado tener una licencia en el estado. Lo que yo recomiendo a las personas que están iniciando sus procesos, que hasta el momento no tienen una licencia en Estados Unidos, pero que quieren ser travel nurse, siempre les digo, primero hagan su proceso de homologación y lleguen al país. El primer contrato que hagan, siempre recomiendo que no sea de travel nurse. ¿Por qué? Porque para ser travel nurse se necesita tener experiencia y experiencia reciente, y no solamente reciente, sino experiencia en el entorno hospitalario de Estados Unidos y con el idioma inglés. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Llegar a hacer el contrato inicial por lo menos de 2 o 3 años que ustedes tengan con el hospital que hace su proceso de sponsorship, y una vez ustedes han ganado experiencia, se sienten cómodos, ya saben cómo es el trabajo aquí, ya están mucho más familiarizados, ahí sí vale la pena comenzar a hacer este tipo de contratos como travel nurses. Entonces, lo primero, contar con su licencia en el estado y, por supuesto, pues hacer todo el proceso de homologación si ustedes todavía no están en Estados Unidos. ¿Cómo se hace el proceso de homologación? A lo largo de muchos videos de este canal les explico el paso a paso de cómo obtener trabajo en Estados Unidos como enfermero y cómo sacar esa primera licencia a través de examination el examen de NCLEX-RN. Entonces, teniendo su licencia en el estado en el que están interesados, ya pueden trabajar como travel nurse. Muchos enfermeros que hacen travel nurse son enfermeros que tienen licencias compactas. ¿Qué quiere decir una licencia compacta? Una licencia compacta es una licencia que nos permite trabajar en todos los estados que hacen parte de ese convenio de Compact Licensure. La mayoría de estados de Estados Unidos reciben la licencia compacta.
Hay ciertos estados que no lo hacen, es importante que ustedes tengan en cuenta esa información, pero toda licencia compacta tiene una licencia de base en un estado que es el estado de domicilio principal del enfermero. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo mi licencia en Florida. Inicialmente saqué mi licencia de Nueva York, luego saqué mi licencia por endoso en Florida y en Florida saqué mi licencia compacta porque en ese momento era mi lugar de vivienda. Con mi licencia compacta yo ya puedo trabajar en todos los estados que hacen parte de ese proceso, de ese convenio de licencia compacta. Entonces es una gran idea que ustedes, una vez ya tienen su licencia en el estado en el que hacen su primer contrato y trabajan y demás, pues emigren a una licencia compacta que les permita después hacer Travel Nurse. Segundo requisito que se necesita, esto no es obligatorio, pero es altamente recomendable que ustedes tengan muy buena experiencia laboral. No estoy hablando solamente de sus países de origen, sino que tengan experiencia laboral aquí en el país como enfermeros. Esto es algo que muchos de ustedes se pueden proyectar a largo plazo. Sí es importante, como les decía en el punto anterior, que ustedes cuenten con el dominio, el conocimiento, que sepan cómo es el entorno de cuidado en el servicio, en la unidad en la que van a trabajar. Así que sí se necesita que tengan, o se recomienda que por lo menos tengan unos 2 añitos de experiencia, que ya estén más familiarizados con el tema del idioma, que ya se sientan mucho más cómodos, porque resulta que las inducciones para los Travel Nurses son mucho más cortas que las inducciones para enfermeros que hacen parte del hospital o que hacen su programa, su contrato de planta en el hospital. Estamos hablando de que las inducciones duran 1 o 2 semanas y de ahí en adelante el enfermero, en teoría, como tiene buena experiencia, buen conocimiento y en teoría como está cubriendo un contrato mucho más corto, entonces no se puede quedar 2, 3, 4 meses en inducción, porque pues el hospital necesita cubrir rápidamente esa plaza. Es por eso que si estás interesado, lo que te recomiendo es haz un contrato inicial en Estados Unidos, trabaja 2 o 3 años y luego, si te llama la atención, comienza a buscar contratos como Travel Nurse. ¿Qué otra cosa se necesita para hacer Travel Nurse? Disponibilidad. Si tú quieres viajar de una ciudad a la otra para cumplir el contrato, tienes que hacerlo. Tienes que viajar, tienes que sentirte cómodo en la nueva ciudad, buscar una buena acomodación y por supuesto pues comenzar a conocer el lugar donde vas a comenzar a hacer tu contrato y a trabajar. Entonces sí se necesita una buena disponibilidad. La mayoría de contratos de Travel Nurse hacen las mismas horas a la semana que un enfermero de planta, que son de 36 a 40 horas en la mayoría de casos. Y casi siempre también se cubren turno de día, 12 horas de día, de tarde o de noche. Entonces también es importante de nuevo pues que sepas que se requiere compromiso, se requiere estar en este lugar por la duración de todo el contrato. Muchos enfermeros hacen Travel Nurse dentro del mismo estado. Esto es importante, no quiere decir que si eres Travel Nurse tienes que viajar al otro estado o al otro extremo del país, no. Hay muchos Travel Nurse que hacen ese tipo de contratos en los hospitales regionales y que pues están familiarizados con diferentes hospitales, ya conocen el entorno, los compañeros, entonces pueden rotar entre hospital y hospital y se sienten perfectamente cómodos, hacen su contrato y no hay ningún problema. Hablemos un poco de las ventajas y las desventajas que tiene ser Travel Nurse. Entonces, dentro de las ventajas, lo más importante es la parte económica. Los Travel Nurse tienden a tener unas ganancias muy importantes. Estamos hablando de ganancias desde los $2.500, $3.000 a la semana hasta, como te decía, lo he escuchado, no me consta, pero lo he escuchado hasta $10.000 a la semana. Así que la parte económica, por supuesto, los ingresos para los Travel Nurses son mucho más altos de los que puede llegar a tener un enfermero de planta. Muchas personas que hacen Travel Nurse trabajan el contrato, pues cumplen el contrato. Generalmente estos contratos son cortos, son de unas 14 semanas, más o menos 17 semanas, y cuando terminan descansan un mesecito, por ejemplo, se toman un tiempo y al cabo de ese tiempo pues vuelven y retoman otro contrato como Travel Nurse. Entonces dentro de las grandes ventajas que tiene este programa y esta posibilidad es la asignación salarial. La segunda gran ventaja, como te lo mencioné hace un momento, es la organización de tiempo. Entonces muchas personas
trabajan muy duro a lo largo de las horas del contrato, las semanas del contrato, y después se toman un tiempito para descansar. Muchos enfermeros, por ejemplo, se retornan a su país de origen, están con su familia un rato, están tranquilos, o trabajan en otras cosas, hacen otras cosas, y cuando necesitan pues retomar, hacen otro contrato como travel nurse. La tercera gran ventaja es que cada vez los hospitales necesitan más y más travel nurses, porque para nadie es un secreto que Estados Unidos es un país de alta demanda para los enfermeros. Cada vez se requieren más enfermeros y cada vez hacen falta más enfermeros. Es por eso que muchos hospitales están dispuestos a hacer este tipo de contratos, incluso aun cuando les cuesta más dinero, porque tienen emergencias de cubrir ciertas vacantes y ciertas plazas. Así que de nuevo el tema de la demanda es algo que vemos con mucha frecuencia y que de hecho crece con el tiempo, porque cada vez menos enfermeros quieren, cada vez menos personas quieren ser enfermeros en este país, cada vez menos universidades tienen cada vez menos docentes, así que pues digamos que esto es algo que que ha cogido mucha fuerza últimamente. Hablemos un poco de las desventajas que tiene ser travel nurse. Para mí la desventaja más importante es el tema de estabilidad laboral. Nada le asegura a un travel nurse que vaya a tener un contrato a continuación. De hecho, muchos hospitales y muchos estados tienen restricciones de cuántas semanas o meses al año se puede ejercer como travel nurse en un mismo hospital. Hay muchas personas que tienen 2, 3 contratos seguidos, renuevan con el hospital porque les va bien, el hospital les gusta, han hecho un buen trabajo, entonces el hospital vuelve y lo requiere, pero muchos estados tienen un máximo de cuántos contratos se pueden llegar a cumplir seguidos. O lo contrario, si cumples tu contrato, el hospital puede que diga, no, esta persona no le fue muy bien, o ya conseguí la plaza que necesitaba, ya no lo necesito, entonces nada te asegura que puedas seguir trabajando con el mismo hospital, por un lado, y segundo, que puedas encontrar una plaza que te guste como las otras que has tenido como travel nurse. Entonces esa para mí es la principal desventaja, que no siempre vas a tener estabilidad laboral a largo plazo. Otra desventaja importantísima que yo le encuentro es que por supuesto es un proceso de acoplamiento importante para cada hospital nuevo en el que uno siempre entra a trabajar. Acoplarse es duro, acostumbrarse de nuevo, así que la verdad, como les contaba, como es un periodo de capacitación muy cortito, ese periodo de acoplamiento es fuerte, y si uno no tiene suficiente experiencia, si uno no tiene suficiente conocimiento, si uno no conoce muy bien la unidad en la que está rotando como travel nurse, la verdad es que estas primeras semanas van a ser una experiencia amarga para la persona. He conocido muchos travel nurse que se regresan a sus contratos de planta porque, de nuevo, tienen mayor estabilidad, les gustaba el trabajo en el que estaban, tuvieron otras rotaciones y no les gustaron tanto, no se sintieron cómodos, tenían más pacientes, tenían menos pacientes, como sea, entonces vuelven a el lugar donde tuvieron su trabajo inicialmente. Así que eso es algo también que llama mucho la atención y que he visto con cierta frecuencia. Y una gran desventaja que he visto es que hasta el momento no he encontrado plazas que sean travel nurses, para travel nurses, y que estén ofreciendo algún tipo de sponsorship para visa. Digamos que esa creo que es una pregunta que ustedes están teniendo en este momento. Si yo quiero, si estoy en otro país, si quiero migrar a Estados Unidos, si quiero sacar mi licencia como enfermero, ¿puedes hacer ese primer contrato como travel nurse? La verdad, hasta el momento no he encontrado un contrato de travel nurse que ofrezca algún proceso de sponsorship. La razón por la cual esto pasa es que la mayoría de hospitales ofrecen sponsorship porque necesitan que el enfermero se quede trabajando a lo largo de un periodo de 2 o 3 años por lo menos, para tener estabilidad en esa, como en ese cargo que está ocupando el enfermero, que está teniendo pues su proceso de sponsorship. Entonces de nada le sirve al hospital pagar un montón de dinero, asumir trámites de abogados, además los viáticos del travel nurse, para saber que hace un contrato cortito y luego se va. Entonces no he visto hasta el momento, y tiene mucho sentido, que los hospitales ofrezcan contratos como travel nurse, ofreciendo al mismo tiempo un proceso de sponsorship para visa de trabajo como enfermera.
Y por último quiero contarles desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, cómo se vive el papel del travel nurse. Entonces tengo muchos compañeros que están en contrato como travel en donde yo trabajo y la verdad hacen lo mismo, cumplen las mismas funciones que los enfermeros de planta, trabajan las mismas horas, la paga por supuesto es diferente para ellos porque pues tienen su recargo de los viáticos, pero básicamente las funciones son exactamente las mismas. No he visto que lo roten de servicio, no he visto que cambien mucho de su contrato. A veces lo que sí puede llegar a pasar es que si los necesitan para cierta, no sé, empezaron como day shift y ahora necesitan cubrir mid shift, o sea, turno de la tarde, entonces puede que a veces los muevan para ese tipo de sectores. Pero por lo demás, casi siempre es un trabajo muy parecido a estar con un contrato de planta. Pero sí he visto muchos compañeros que hacen sus contratos de travel y no vuelven por diferentes razones. Esto acá es completamente normal, acá nadie se hace dramas en este país por ese tipo de cosas. Se acabó su contrato, no lo volvieron a llamar, o se acabó su contrato pero no quiere seguir con el hospital. Eso es completamente normal, nadie dice nada, nadie se ofusca por eso. Simplemente cada quien sigue con su vida y con su rumbo. Entonces, la verdad, pues eso es algo que he visto con mucha frecuencia, pero también he visto muchos travel nurse que son excelentes enfermeros, que con esta experiencia siendo travel, que llevan muchos años en este tipo de contratos, les va súper bien. El hospital busca recontratarlos varias veces y siempre van a tener plazas abiertas en otros hospitales, en 3 o 4 hospitales locales buscan estar rotando en estos mismos lugares, así que ni siquiera pues realmente se mudan de estado o de ciudad, simplemente viven ahí en una ciudad pues que les quede cerca a todos los otros hospitales y listo. Entonces con eso también tienen la opción de a largo plazo pues tener más estabilidad, pero de nuevo nada le asegura uno eso, y la razón por la que uno adquiere tantos conocimientos y tanta experiencia, ustedes saben que requiere un trabajo muchísimo muy importante, perdón, un esfuerzo grande, de mucho sacrificio, de mucho equivocarse, caer y volver a levantarse, todo lo que uno aprende, y conforme uno va avanzando en su carrera requiere muchísimo sacrificio, y esto no es diferente para los travel nurses. Espero que haya sido una información que les sirva. De hecho quiero en el próximo mes hacer un video específico entrevistando a una persona que hace travel nurse, preguntándole cómo es su experiencia, cómo se ha sentido trabajando en diferentes estados, dejando toda su vida en cierto estado para irse para otro, y de hecho cómo se ha sentido haciendo travel dentro del mismo estado de residencia o incluso en la misma ciudad de residencia, qué beneficios, qué cosas no tan chéveres tienen. Entonces seguramente este video va a tener una segunda parte contando la experiencia directa de un travel nurse que pues comparte también su proceso. Así que muchas gracias por verme, espero que haya sido un video muy productivo para ti. Si hay algún aporte que quieras hacer, si me estoy equivocando en algo de la información que estoy dando, déjamelo saber en los comentarios, que estaré súper pendiente. Y te agradezco por seguir todos los contenidos de Enfermera en Estados Unidos, no solamente en YouTube, sino en las otras redes sociales. Te mando un abrazo muy muy grande y nos veremos pronto en un nuevo video.